Hola, mi nombre es Lady Rangel y hoy les quiero hablar sobre la educación rural y el pensamiento crítico. Cuando hablamos de educación rural y de pensamiento crítico, no solo estamos hablando de cómo enseñar o cómo aprender en el campo, también estamos hablando de un espacio de lucha, de resistencia, donde se marcan cómo funciona el sistema educativo. Bueno, desde la mirada de la teoría, podemos ver que la educación rural no solamente es una de las escuelas más alejadas, sino un lugar que se reflejan las desigualdades sociales, culturales y las económicas. Estas dificultades se ven más reflejadas en la falta de infraestructura, la escasez de docentes bien formados y la imposición de modelos educativos, basándonos desde lo urbano. Y también vemos cómo se desvaloriza el saber local, el conocimiento de las propias comunidades. El teórico Bourdieu nos dice que en las escuelas se reproducen las desigualdades sociales que favorecen a quienes ya tienen capital cultural dominante, y esto en lo rural se nota mucho, ya que se imponen los modelos que no tienen nada que ver con la vida ni con los saberes de estas comunidades. Eh, en una educación crítica debería cuestionar eso y revalorizar lo local, pero también choca con las políticas educativas, ya que no están reconociendo la diversidad cultural ni la lingüística del campo. Otro teórico llamado Milchen, en sus estudios sobre el poder y la educación, nos plantea cómo funciona la tecnología del poder, es decir, no solo se enseña, sino también se disciplina, se regula y se moldea a las personas. Si llevamos esto al contexto rural, lo que vemos es cómo se impone un modelo de educación centralizado, pensando desde lo urbano, que no corresponde a las realidades y a las necesidades de las personas rurales. Es como si se intentara encajar a la fuerza un sistema que no fue hecho para esos territorios ni para su gente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Stephanie Guerrero y continuando con lo que dijo mi compañera, nos basamos en Foucault, quien nos invita a repensar la educación rural desde una perspectiva que descentralice el poder y fomente la autonomía de los sujetos en su propio proceso educativo. En este sentido, el sistema educativo rural se convierte en un campo de batalla entre el disciplinamiento y la resistencia comunitaria a través de la construcción de pedagogías alternativas. Desde el feminismo negro, autoras como Patricia Hill Collins y Angela Davis, Feminismos Negros, una antología en el 2012, aportan una mirada interseccional a la educación, señalando cómo las desigualdades de raza, género y clase entrelazan en los espacios educativos. En el contexto rural, estas desigualdades se acentúan, ya que las mujeres, las comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan mayores barreras para acceder a una educación crítica y transformadora. La inclusión de sus voces y experiencias en el currículo escolar es fundamental para un proceso educativo verdaderamente emancipador. Además, la feminización de la pobreza en estos contextos dificulta el acceso a la educación de calidad, perpetuando círculos de exclusión social. Desde la perspectiva de la teoría social, Anthony Giddens, en Perfiles y Críticas en Teoría Social en el 2018, enfatiza la necesidad de comprender la agencia de los sujetos en sus contextos específicos. La educación rural no debe ser vista simplemente como un espacio de carencia, sino como un territorio donde se generen conocimientos y prácticas educativas propias, que desafían las estructuras impuestas desde los centros urbanos. En este sentido, Giddens destaca la importancia de las redes de interacción y el papel de la comunidad en la generación de un conocimiento autónomo que desafíe la dominación cultural y la economía. Hola, mi nombre es Miguel y continuando pasamos a la Escuela de Frankfurt, que está representada por autores como Theodor Adorno, en la cual nos aporta una crítica a la instrumentalización de la educación. Theodor advierte sobre el peligro de una educación que prioriza la adaptación del sistema sobre la reflexión crítica. En el ámbito rural, ¿cómo lo podemos hablar? Esto se traduciría como un modelo educativo que busca homogenizar las culturas locales en lugar de fortalecerlas y potenciarlas. La estandarización del conocimiento también contribuye a la alineación de los sujetos rurales, impidiéndoles generar un pensamiento más crítico que cuestione su situación de marginalidad. Finalmente, la propuesta de Paulo Freire, aunque ajena a la Escuela de Frankfurt, resulta fundamental para repensar la educación rural desde el pensamiento crítico. En la pedagogía del oprimido, Freire aboga por una educación dialógica que empodere a los sujetos,
permitiéndoles transformar su realidad a través de la conciencia y la praxis. La metodología freiriana, centrada en el problema de la realidad y el diálogo horizontal, es una herramienta clave para desafiar todas las estructuras del poder que están perpetuando la educación rural como un espacio de exclusión. En conclusión, la educación rural desde el pensamiento crítico debe desafiar todas las estructuras del poder que están perpetuando la desigualdad y que promuevan un modelo educativo que parta del reconocimiento de las identidades, saberes y experiencias locales. La educación rural no debe ser un eco de la opresión, sino de la voz que siembra libertad y conciencia en su propia tierra.